nuevo libro que se titula La revolución de los humanos y el futuro del trabajo, a cargo del economista Ignacio Munyo y el periodista Federico Castillo. Bueno, me pareció una propuesta realmente muy interesante, lo poco que pude ver por arriba, en la cual, ya lo hemos hablado en algunas instancias acá con Martín, ¿no? El peso de la tecnología, la automatización del trabajo y dónde vamos quedando los humanos, en todo sentido, con nuestra práctica laboral humanizada, valga la redundancia. Así que bueno, Munyo, un gusto tenerte por acá nuevamente, como ya en otras ocasiones. Un gusto buen estar día. acá con ustedes. Felicitaciones por este nuevo logro. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué encontraron en todas estas entrevistas, en todas estas charlas que estuvieron, esta automatización y tecnología versus humanización del trabajo? Sí, esto es un proceso que este libro es el resultado de varios años de charlas, pero que se inicia en un trabajo que hicimos ya hace más de 5 años en el IEM, la Universidad de Montevideo, donde mostramos números fríos, pero números al fin de cuántos puestos de trabajo en Uruguay estaban en proceso de extinción en los próximos años. Muchos de los cuales se fueron cumpliendo. Esto fue hace 5 años, voy a mostrar unos números que llamaron mucho la atención. Y la verdad que desde ahí, desde ese momento, nosotros dijimos, bueno, pero hay que ponerle carne y hueso a esto, ¿no? O sea, ¿dónde está realmente el futuro del trabajo? Y cuando uno analiza lo que dice la teoría y lo baja a tierra, donde está el futuro es en las habilidades humanas, o sea, las propiamente de las personas, la creatividad, la empatía, aquello que no se puede automatizar en un código, que no se puede generar una serie de secuencias para que se hagan de forma automática sin una persona. Y ese es el corazón del libro, por eso se llama La revolución de los humanos, porque el futuro del trabajo es inherentemente humano. O sea, el valor agregado, el aporte que hacen las personas y que pueden complementar con la tecnología. Porque acá no se trata de frenar la tecnología. La tecnología va a seguir avanzando. Nos guste o no nos guste, se aceleró con la pandemia. Todo el mundo se ha acostumbrado a utilizar más tecnologías que antes, acá y en todos los países. Por lo tanto, ese proceso se aceleró. ¿Dónde estamos parados las personas en ese proceso? Bueno, eso es lo que muestra el libro. Ahora, como humanos y ante el avance inevitable de la tecnología, como tú decís, tenemos que resetearnos de alguna manera. O sea, te digo, también tenemos que modificar o readaptar nuestras habilidades para poder sobrevivir. Los humanos, las personas tenemos muchas habilidades que son innatas, que se pueden desarrollar también, pero no todas las personas tienen el mismo grado de sensibilidad o empatía para tratar a otras. Lo que muestra el mundo actual es que eso, para muchos trabajos de atención al público, pasa a ser fundamental. O sea, un mozo, el trabajo de un mozo, ya cualquiera que ahora mire cualquier video que hagan a la vuelta de China, mozos que son máquinas que van así, dejan la bandeja en la mesa y se retiran. Atención al cliente en hoteles para para tener distanciamiento, evitar contacto, pero a su vez reduce costos enormemente. Entonces, si hay un mozo que no puede agregarle un valor más allá de que llevar a la mesa la comida, la bandeja, bueno, está en problemas. Ahora, si el mozo no es solo un portador de una bandeja, sino que es una conversación, es un consejo. ¿Qué me este recomienda plato hoy? viene bien, este Claro. salió mal ayer, este está buenísimo, le gustó aquel. Bueno, Qué linda la que trajo hoy. ya es otra cosa. Y esa es la esencia que tiene hoy el futuro del trabajo. Entender lo que las personas le pueden aportar más allá del proceso físico de llevar una cosa. Y ahí, a través de distintas charlas que van desde una charla con un ginecólogo en la relación de cómo contarle a una madre lo que le está pasando en su panza, a, por ejemplo, una charla con una peluquera, un trabajo con muchísimo futuro. O sea, imagínense todo lo que implica el trabajo de una peluquera. Empezando, manualidad fina. Después, creatividad para elegir, bueno, qué hacerle a la mujer en el pelo. Y tercero, Pero esto es la cultura de la peluquería, empatía para en elegir, realidad. ¿no? Claro. ¿Qué hacer, en qué momento y cómo? Bueno, es un ejemplo de varios que están en el libro, de charlas que tuvimos junto con Federico Castillo a lo largo de un par de años de vueltas, que realmente nos enriquecieron y fuimos a buscar lo que queríamos escuchar. O sea, qué hacen, qué sienten y qué perspectivas tienen personas que hacen trabajos que no son sustituibles. ¿Y cuáles son los rubros más que se han afectado más? Y bueno, o sea, ahora estamos en un mundo de pandemia, ¿no? Entonces previo a la pandemia había sectores que ya habían avanzado muchísimo. El agro, o sea, ya era bastante usual encontrar automatismos totales en emprendimientos agropecuarios. La industria, lo mismo, se había avanzado. El sector servicios es donde se apretó el acelerador fuerte en los últimos años y más que nada con la pandemia. Todo lo que es atención al cliente
y comercio en general. Bueno, ahí es donde hay futuro. Porque el libro es esencialmente optimista, eso es lo que importa. Acá la gente, cuando se habla de este tema, tiene una visión de cierto temor. Bueno, vamos a perder los puestos de trabajo todos. Hay cosas que la máquina hace mucho mejor que el hombre, ¿no? O sea, y esas son las cosas en las cuales no hay que dar esa batalla. El hombre no tiene que dar la batalla. Claro, ahí está el error. Las cosas que hacemos mal son las que tiene que sustituir la máquina. Por ejemplo, para soldar, la parte de que hablaste recién de la industria, la parte de soldado de lo que es la soldadura de punto en la industria automotriz, la hace infinitamente mejor la máquina que el hombre, ¿no? Entonces, no sigamos insistiendo con soldadura de punto en la industria, ¿no? Dejémoslo, eso está... Esto no es pelearse con las máquinas, sino es acoplarse y agregarle valor donde las personas tenemos una ventaja contra las máquinas, que es en lo que está descrito ahí. Un ejemplo, una anécdota que al momento que estamos empezando con el libro me pasó, estaba yendo a un banco de Montevideo y tenía que sacar un monto de plata y el cajero no me lo daba, el cajero automático no me lo daba, entonces me tuve que poner en la cola del único cajero que había y estuve esperando ahí en la cola y era el momento que había salido con aquellos números de automatización en el año 2016. Y cuando llego el cajero me dice, sí, vos que estás saliendo a decir que vamos a perder los puestos de trabajo, los cajeros de los bancos y esa persona, bueno, haciendo la cola y me estaba riendo solo. Claro, o sea, y yo decía, Tienes razón. Tienes razón, pero un cajero resuelve un problema que algo automático no puede haber. Entonces no es que todos los trabajos que se pueden automatizar van a desaparecer. No, los que no resuelven problemas son los que tienen que desaparecer. Y ese señor estaba resolviendo un problema porque estaba dando un monto que no estaba permitido por la regulación del Banco Central. Por lo tanto, no toda la descripción de los trabajos son lineales. O sea, acá lo que importa y lo que el libro trata de reflejar es que hay características inherentemente humanas que tienen futuro y hay que trabajar en eso por parte de políticas públicas. Bueno, porque hay una parte ahí entra el rol del Estado, que es lo que ustedes dicen también, ¿no? Hay un rol central en el Estado, en dos áreas básicas, que es educación, o sea, hay que preparar a las personas, hay que educar en estas habilidades, porque son habilidades blandas. O sea, nosotros no pensamos, como sí hay muchos que hablan, que, bueno, que hay que educar en tecnología para que todo el mundo esté programando y que todos seamos unos ingenieros matemáticos y podamos estar en la frontera. Bueno, no, eso es poquito de la población, es minúsculo los puestos de trabajo que se generan ahí. Pero la masa, la mayoría, hay que prepararlos en empatía, en creatividad, en resolver este tipo de problemas, que va a ser donde realmente se van a generar oportunidades masivas de empleo, no de élite. Entonces, ahí la educación tiene que avanzar. Pero hay mucho. Hay un listadito de aquellos que están vendiendo en un piolín, ¿no? Gente, vos vas a ser sustituido por la máquina, ¿no? Y eso es indefectible. Y para ellos, veamos los empleados, por ejemplo, la gente de los peajes, ¿no? Que eso... Esta revolución tecnológica tiene una diferencia con las anteriores que es muy importante, la velocidad. Siempre se ha dicho y se dice que cuando han aparecido estas revoluciones de cambios tecnológicos en el pasado se han generado más puestos de trabajo que los que se destruyeron y lo muestra la historia, lo muestran los datos. ¿Cuál es la diferencia con esta? Bueno, que esa misma persona que está trabajando en el puesto del peaje tiene que ir al otro día que perdió su trabajo a buscar otro empleo que es distinto en su concepción y tiene que prepararse y capacitarse en tiempo real por un proceso muy doloroso porque implica un sacrificio gigantesco. Imagínense una persona que hace 30 años o 25 años que hace siempre un trabajo rutinario, tiene que ahora ir a capacitarse. Sí. Cualquier programa de capacitación que le hagamos va a ser muy difícil, realmente, genuinamente difícil que pueda lograr un resultado contundente. Pero no hay milagro. No hay milagro, esa es el único camino. La OIT cumplió 100 años recientemente, hizo una serie de documentos sobre el futuro del trabajo, pues este es el tema que se habla en todo el mundo, ¿no? Sí. Leí todos, una serie grande de estudios, todos llegaban a la misma conclusión. La recapacitación, capacitación permanente es la única solución. No hay milagro, no se puede frenar, porque acá son dos, o frenamos la tecnología o nos adaptamos. Hay gente que se resiste también a las capacitaciones, sí, claro, ¿no? Sobre todo hay gente que hace muchos años que desarrolla una tarea y dice, ¿qué me van a venir a enseñar a mí sobre esto? Y se da mucho en temas de salud ocupacional, donde a veces buscando justamente la prevención, en salud ocupacional, trabajadores de muchos años, operando máquinas o lo que sea, ¿qué me van a venir a decir a mí si yo tengo practicidad en la materia? ¿No? Y eso es una complicación. Es un tema muy complejo, genera mucha preocupación natural en las personas. Acá lo que creo que ayuda, nosotros desde que empezamos a trabajar en esto, siempre estamos pensando en lo mismo. O sea, hay que diseñar las políticas públicas
con estos conceptos. O sea, hay que ayudar a que las habilidades humanas puedan emerger. Muchas personas que las tienen, o sea, que tienen mucha capacidad creativa, capacidad artesanal fina, porque los oficios siguen siendo importantes. Los oficios artesanales son valorados, la gente valora, porque acá también hay que ver qué es lo que el mercado valora, qué la gente está dispuesta a pagar por tener un producto hecho a mano. Hay mucha gente que todavía está dispuesta a pagar por eso. Y eso sigue generando puestos de trabajo. Entonces, artesanía fina, delicada, creatividad, empatía. Si uno tiene en cuenta que eso es lo que tiene futuro, hay que diseñar políticas públicas ¿para qué? Bueno, para que emerjan. Hay muchas personas, como decía, que están en un sistema, en una realidad que no les permite desarrollar eso porque no hay un trabajo que tiene fechas de función, ese trabajo, pero que le cumple las 8 horas y es lo que le permite vivir. Y sabe que esto no tiene mucho futuro, pero bueno, es la dura realidad con que se tiene que enfrentar todos los días. Bueno, ahí hay políticas públicas para desarrollar habilidades, para desarrollar, esto es muy importante, el libro tiene un capítulo especial con charlas con catedráticos de derecho laboral. La regulación laboral tiene que adaptarse a este nuevo mundo, tiene que ayudar. Hoy no está ayudando, no está ayudando a que es una regulación laboral vieja, de un mundo pre-revolución tecnológica. Esto es muy, o sea, que podrá tener de 10 años, muchos de los cambios que hemos generado en el Uruguay ya están viejos, hay que revisarlos, pero hay que revisarlos muy bien. Cuidado, porque si se hacen mal, pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, está en el Parlamento una regulación del teletrabajo. Hay que tener muchísimo cuidado en cómo se regula el teletrabajo, porque puede salir también el tiro por la culata. Porque cuando uno quiere regular, puede terminar generando condiciones forzadas de una realidad que está funcionando. Entonces el tema es muy delicado. ¿Y cómo está el Uruguay, ¿no? Porque son varias puntas en las que hay que actualizarse. Por un lado, el sistema educativo, no solamente en las habilidades blandas que hacías referencia tú, sino también hay universidades, incluso la UTU, que en algunas carreras, por ejemplo en comunicación, te enseñan mecanografía informatizada, ¿no? Algo que en realidad los nativos digitales ya lo saben, pero se sigue dando, no se actualizan los programas. Por otro lado, esta regulación, por otro lado, un cambio cultural. ¿El Uruguay está avanzando hacia eso o estamos llegando tarde? Uruguay está avanzando, pero aquí hay un tema de avanzar y de la velocidad en que se avanza. Yo creo que estamos avanzando no a la velocidad que exige la realidad. Hay un tema de apretar el acelerador en todos los frentes. ¿Y quién pone esos palos en la rueda? ¿El sistema, todos los componentes? Es complejo, hay muchos intereses, hay status quo, cosas que siempre se hicieron así, que hay que cambiar. O sea, no es nada simple esto. Acá lo importante, repito, es no negar la realidad. O sea, eso es lo primero, saber que esto está y se aceleró mucho con la pandemia. Y el mundo post-pandemia va a ser un mundo mucho más automatizado que el anterior. Las empresas se dieron cuenta en este año que terminó que necesitan menos personas para hacer lo mismo. Esto pasa en todos los sectores, lo hablábamos con empresarios de todos los rubros a lo largo de todo el año pasado. Podemos producir lo mismo con entre un 20 o un 30% menos de trabajadores. Eso es una realidad. Uno puede mirar para el costado, ponerse taparse los ojos. O puede enfrentarlo y decir, esto es complicado. El último capítulo del libro se llama Contra Brasil en el Maracaná. O sea, ese es el partido que tenemos que Uruguay y el mundo, pero Uruguay en particular, porque es lo que nos importa, el que tiene que jugar y ganar. Y es un partido complejo y largo. ¿Dónde se da la mayor falta en lo que tiene que ver con la capacitación de los trabajadores en el sector público y privado? Y cuando me refiero a capacitación, no me refiero a cosas mecánicas, sino justamente a ese ingrediente humano que podemos darle a la tarea que nos puede diferenciar de la máquina. Ahí hay un ¿Sector frente, público o privado? Ahí hay un frente que a veces queda de lado de las capacitaciones, que es enseñar empatía, sensibilidad. Esto es algo que inherentemente algunas personas tienen más que otras, ¿no? Natural. Unos son mucho más empáticos, les cuesta mucho menos ponerse en el lugar del otro, sentirse feliz o triste cuando el otro le va bien o le va mal. Pero se puede enseñar eso, ¿no? Se puede practicar. Hay formas, hay métodos para practicar. Eso tiene que estar más presente, queremos nosotros, en la formación, empezando por la formación básica, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que va a servir, es lo que va a valer y es lo que se va a pagar en el futuro, en los próximos años. ¿Y el Entonces, trabajador? si no lo tenemos, el que no lo tenga, lo tenemos que desarrollar. En un mundo tan competitivo, nuestros televidentes quizá ahora estén por armar un currículum y mandarlo a una empresa. Sé que no sos psicólogo en recursos humanos, pero en base a estas conversaciones, ¿qué tengo que hacer yo para demostrar lo que sé en esas primeras instancias que son presentarse a un llamado, por ejemplo? Bueno, tener capacidad de adaptación, primero, o sea, ser flexible, multitarea. Poder encontrarle un ángulo diferente, ser analítico, ser creativo.
generar soluciones. O sea, estar siempre, cuando uno le pide algo, ir un poco más a la básica, a la orden exacta que se quiere cumplir, sino buscarle un ángulo diferente. Y ahí es lo que está el valor agregado, ahí está lo que uno puede aportar en cualquier tipo de trabajo. No importa cuál es el cargo, sino cómo se hace eso. Bien. Y esta pandemia obviamente también, digo, a muchas personas le ha estimulado la creatividad, eso es una realidad, ¿no? Reinventarse. Digo, que pasa por ahí. Lo que pasa es que no todo el mundo a veces tiene los contextos y las capacidades, digo, para tener justamente esa creatividad que le habilite a pelearla en un contexto tan particular. Hay una frase en el libro que es muy buena, de una charla que tuvimos con Daniel Supervielle en su rol de pintor, y que decía, la creatividad la necesidad genera la creatividad. O sea, muchas veces la creatividad emerge cuando uno está apretado y está en una situación límite. Bueno, muchos uruguayos están hoy en una situación límite, tiene que emerger esa creatividad para buscarle una vuelta a su futuro laboral en distintos sectores. Pero sin ir a cosas nuevas, no sé si a ustedes les parece, pero creo que es una realidad. No hay más carpinteros buenos, no hay ebanistas, o sea, no tenemos que inventar. El ebanista, el tapicero de autos, por ejemplo, ahora se tapiza más. Claro, por el tema del descarte, pasamos mucho tiempo con el tema del descarte. Muchos de esos van a volver. O sea, yo estoy convencido que los buenos oficios tienen futuro. Y que está pasando en Estados Unidos, está pasando en los países más avanzados. Que se jerarquice. El trabajo de un soldador, de un herrero, de un tornero, el que hace algo sofisticado, pero sumamente artesanal, fino, claro. Eso creo yo que va a tener una revaloración. Pero el sistema capitalista lo va a acompañar, porque yo digo, Martín dice revalorizarlo, sí, la verdad me encantaría cambiar el tapiz de mi auto, pero veo el monto y capaz que me conviene comprarme uno nuevo. Bueno, el sistema capitalista tiene precios diferentes. O sea, hay gente que va a estar dispuesta a pagar un precio más alto por un producto de calidad artesanal y hay gente que va a estar dispuesta a pagar menos por un producto automatizado. Eso lo permite. El tema es que hay para todos los gustos. Hay que lograr llegar a todos los mercados. Y a veces desde Uruguay se complica acceder a un mercado más sofisticado. Y ahí hay políticas públicas de por medio, ¿no? Y la jerarquización del oficio. A mí me parece que al Uruguay le falta eso, ¿no? O sea, mi hijo el doctor sigue siendo mucho más relevante e importante a nivel familiar y a nivel social que el carpintero, que el plomero, ¿no? En Estados Unidos el plomero es lo máximo. Las empresas de plomería que se dedican a la plomería es lo máximo. Ni hablar la carpintería. O sea que ahí UTU tendría que... capitalizarlos. Claro. Sí, eso es importante. Esa percepción de las profesiones va a ir cambiando. Esto es un proceso lento. Lo que hay que tener, repito, claro, más allá hay que ir cambiando paradigmas. Los paradigmas se van cambiando. El tema es prepararse las nuevas generaciones para lo que va a ser valorado. Y eso es un poco lo que busca también mostrar el libro. Va a ser valorado. No tanto doctores en economía, ya está así. Pero está preocupado por la evolución de los humanos. Y hay algo bien interesante de este libro que lo marcaba Ignacio en el comienzo, ¿no? Que es la charla con los protagonistas. Exacto. A veces nos pasa, ¿no? A los periodistas o también le pasa a los pensadores o los tomadores de decisiones que lo toman sin la gente, sin quien lo vive, sin quien tiene el temor o sin quien tiene la expectativa. Y este libro lo recoge y me parece interesante desde esa perspectiva, porque también hay algo cultural de cada país. Uno no puede pensar en esta revolución mirando a China o mirando a los Estados Unidos. Hay cosas propias de la cultura uruguaya. Por ejemplo, ahora tenemos dos jóvenes que trabajan en el campo, que piensan en el campo desde una mirada de la juventud. Y bueno, eso también tiene que ver con la cultura uruguaya y la necesidad uruguaya. Ese es el resetearse que decía. Es muy importante esto y el libro capta distintos ángulos, que va desde una charla con Francis Mallmann, el chef famoso argentino, sobre el futuro de la cocina, y pasa a una charla con una mujer especializada, Virginia González, en cuidado de adultos mayores. Un tema vital. Imagínense si hay que tener empatía para poder cuidar a adultos mayores, que cada vez son más. Y va a ser un sector de la población que durante los próximos años va a ir creciendo. También una charla muy interesante con el Boca Muñoz, director del Hotel Hogar Ituzaingó de la Colonia Berro, especializado hace muchos años en rehabilitación de menores homicidas. O sea, estábamos ahí y decían, bueno, ver la forma como se los trata, cómo se les busca dar una segunda oportunidad. Bueno, eso naturalmente es imposible de automatizar. Ahora, en esas charlas, por ejemplo, percibiste que todos esos valores humanos, el cansancio de la rutina pueda ir bajándolos. Se me pongo en el lugar como médico, ¿no? Que pasa con muchos colegas que esas consultas de 10 minutos, una tras otra, donde el paciente se va y dice, pero no me dio tiempo ni de hablar, fue muy científico, no me miró a la cara, me hizo las recetas.
la rutina, de alguna manera, o el cansancio por la rutina, ¿hace perder ese ingrediente que es fundamental para lo la hace viabilidad? lo hace perder y mucho de ese trabajo rutinario se va a automatizar. Eso. O sea, mucho del trabajo, Por eso que el médico de lo que tiene que hacer casi que automático, ya existe la tecnología, va a ir llegando al Uruguay cada vez con más frecuencia y va a quedar para el médico la esencia de su trabajo con la relación del paciente, como se describe en la charla que tuvimos ahí para el libro con un ginecólogo, en relación con la madre. O sea, buscamos llegar a la esencia, obviamente quedaron muchos afuera, muchos, porque hay muchas profesiones que quedarán para un segundo volumen del libro, porque acá la clave, repito, y para ir redondeando el concepto es, en todos los lugares hay oportunidades. Esto no es como antes en revoluciones anteriores que pasamos del campo a la ciudad, vino una revolución industrial, se destruyó todo un sector y apareció un sector nuevo. No, acá es en todos los sectores, cambia la concepción del trabajo. Entonces, es más profundo esta revolución, porque no es sectorial, es general y es de habilidades que hay que utilizar por encima de lo automático. Y a veces pensamos en reconvertirnos por un tema de satisfacción económica, pero ¿cuánto queda la satisfacción emocional? Totalmente. ¿No? Humanizar el trabajo, el que uno puede ir al trabajo y sentirse primero útil, pero además sentirse que está generando con el otro una empatía y que ese trabajo lo carga de un montón de cosas emocionales que son herramientas para la vida. ¿Cuánto hay que también capitalizar eso que es un valor? Y que a veces solamente vemos el peso, pero también eso tiene un valor. Eso es fundamental. Una frase que salió en la revista británica The Economist hace unos años atrás, cuando empezamos con esto, decía, si usted está aburrido porque su trabajo hace siempre lo mismo, empiece a preocuparse. Claro. No, o sea, no es un tema de aburrimiento, no es un tema de aporte, de sensación de agregar valor, de sensación de contribuir. Y eso es lo que finalmente termina generándole a las personas la satisfacción del trabajo, que es insustituible. No hay como la satisfacción del sentirse útil a las personas. Eso se puede generar en todos los ámbitos, en todos los tipos de tareas que hay. Y ahí viene la base del progreso que tenemos que buscar. Y qué importante esto de la mano, lo que siempre vemos a lo mismo, ¿no? El tema de la educación, porque la educación es básica. O sea, una educación más allá de las cosas formales, de escribir, leer, lo que quiera que sea, si no te enseñan de alguna manera o a descubrir tus propias herramientas para generar a futuro esa posibilidad de juego, de generar cambios y descubrir tus habilidades, es imposible. Bueno, obviamente que sí. Digo, bueno, ese tema que vamos a estar hablando hoy, ¿no? La importancia de la psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Que justamente tiene que ver con la psicología del movimiento y donde entran en juego todas estas cosas, lo emocional, lo cognitivo, o sea, ayudar a descubrir nuestras propias capacidades para poder adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Y acá hay algo importante, que es que hay una conciencia general de que este tema es importante, es profundo. Por ejemplo, la charla con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, que está incluida en el libro, muestra que existe la conciencia en el movimiento sindical de esto. O sea, no está presente esto de frenemos el avance de la tecnología, sino busquemos la forma de adaptarlo. Sería mucho peor pensar que hay gente que está impulsando masivamente, no, hay que frenar la tecnología. Y hay casos en el mundo que existe, ¿no? O sea, el otro día hablaba con una persona que viajaba a Corea del Norte a trabajar en la FAO. Me contaba lo que eran las plantaciones de soja en Corea del Norte. Semilla por semilla, a mano, arrodillado un ejército de personas hoy en los campos de Corea del Norte plantando las semillas, lo que acá hacen estas máquinas que ustedes pueden ver por todos lados, que lo hacen a una velocidad 1.000.000 de veces mayor. Por lo tanto, un camino, el frenar la tecnología, hay experiencias, basta con verlas, ir a Corea del Norte, el resto, la mayoría del resto del mundo, la tecnología avanza y el progreso avanza, las personas se tienen que adaptar y agregar valor en donde pueden, que es en habilidades inherentemente humanas. Muy bien, la revolución de los humanos, el futuro del trabajo, economista Ignacio Munyo, una sugerencia espectacular para leer ahora en el verano. Porque además no es un libro técnico, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y te felicito por haber incluido en el trabajo periodístico a un periodista, porque a veces Nosotros con Federico tenemos una larga amistad. Federico escribió un libro que a mí me gustó mucho en su momento, que es Hasta la última gota de la vida de Fabián Onil, este gran futbolista. Y cuando yo, leí en la playa ese libro hace varios años, cuando empecé a pensar esto, dije, yo quiero que este libro también sería en la playa. Por eso llamé a Federico. Y por eso lo salió en verano, ¿no? Sí. Lo sacaste ahora Bueno, está la sugerencia hecha, entonces, y con avidez vamos a estar esperar el segundo libro, entonces, para todos esos otros trabajos y profesiones que todavía quedaron ahí pendientes de mantener también una rica charla para ver cómo ayudar al futuro de las personas y del país también. Felicitaciones y muchas gracias por la presencia.